Hola a todos, yo soy Emilio Pérez y bienvenidos al especial del De Eso Se Trata con la muestra Mal de Ojo. Recuerden que pueden sintonizarnos en el 18.1 de TV Abierta y el 118 de Megacable, o en las redes sociales como @tvwap o en la página tv.wap.mx. El día de hoy estoy con mis compañeros de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales, que hoy nos acompañan para presentar algunos de sus cortometrajes. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas muy bien, gracias. muy bien. Todo Felices de estar perfecto. acá. Bueno, un poco con el marco de la muestra de Mal de Ojo, me parecía como bien interesante que el ciclo del cine no solo ocurriera entre los realizadores, sino que también ocurriera con el público y tener esta conexión entre las personas que hacen cine y las personas que realizan cine. Entonces hoy nos acompaña de este lado Sebastián, después está Axel, César, Ángel, Vladimir y ya. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Igual, muy bien. Todo muy tranquilo, la verdad. Que el día de hoy me interesaría mucho que platicáramos acerca de su corto. Cuéntenos cómo se llama su corto, una breve sinopsis de qué trata. Bueno, el corto se llama Para él. Fue una idea que tuvimos junto con nuestro compañero Javier Ponce, que no se encuentra acá. Uh-huh. Pero tuvimos esa idea con él sobre unos amigos jugando a la Ouija. Teníamos la idea principal. Entonces, sobre eso trata todo el corto. Son sobre 3 amigos que juegan la Ouija dentro de un departamento y empiezan a ocurrir, pues, cosas raras. Y uno llega a ser poseído y demás. Entonces, esa es la idea principal, siempre desde que lo empezamos a escribir y a pensarlo. Entonces, el único limitante a lo mejor fue el tiempo, porque Claro. teníamos pensado hacer más en esa historia, porque pues teníamos mucho de dónde agarrarnos, la verdad. Y más teniendo pues tantas cabezas pensando al mismo Uh-huh. tiempo. Entonces teníamos muchas ideas. Entonces, al momento de hacerlo, la neta nos gustó mucho y pues es algo que creo que la gente ha disfrutado por las críticas que hemos recibido, constructivas, por así decirlo. A la gente le ha gustado, entonces eso nos mantenemos felices del corto. ¿Algo que quieran decir? No, le dijiste todo, compañero. Es que me parece bien interesante que, bueno, esto fue como desarrollado en el marco de su clase, ¿no? De Narrativa Audiovisual 2, pero me parece bien interesante poder observar que todos tenemos una inquietud, ¿no? Que de cierta forma todos como realizadores o realizadoras vamos encontrando una voz. Y a mí algo que me llena mucho es que se hablen de temas como tan universales, como puede ser la amistad, como puede ser el suspenso, a lo que le tenemos miedo, a lo que le tememos, y un poco hacia la incertidumbre, ¿no? Creo que a través de distintos episodios como artistas o realizadores vamos teniendo acercamientos a distintas cosas. Pero a mí lo que me parecía muy interesante cuando me acerqué a ustedes era poder empezar a escuchar estas voces nuevas, ¿no? Ver cómo están en el segundo semestre, ¿no? Sí. Entonces, ver cómo a través de pues esta cercanía tan pronta acerca pues al lenguaje, al cine, a los cortometrajes, ver qué tenían como para contarnos, ¿no? Creo que todos tenemos algo que contar y me parecía muy interesante. Ahora, con esto dicho, me gustaría saber un poco cómo fue su experiencia teniendo este primer acercamiento al cine o a un cortometraje. Bueno, mi experiencia personal, yo fui actor en el Ujú. cortometraje y fue algo muy padre porque nunca lo había hecho. O sea, sí lo habíamos hecho, pero en cosas muy de amigos, 2 personas nada más. Pero acá tener ya más gente viéndote y sabiendo que también el tiempo influye en si lo haces bien o mal, pues Ujú. también llega como que a pesarte tantito, pero pues gracias a mis compañeros que pues son mis amigos y todo, pues pudimos sacarlo adelante y me apoyaron también mucho a mí en esta nueva etapa que tuve como actor. Justo eso es como igual que quería mencionar. Ujú. Que creo que el tema que nos mueve a todos es la amistad. Creo que es lo que se refleja en el corto. Ujú. Porque siempre que tenemos ideas de qué hacer, qué realizar, siempre es algo sobre amigos. Porque es como nos vemos reflejados en ellos. Ujú. Y como esta fue temática de terror, fue como, pues hacemos algo que tenga que ver con amigos, pero igual suspenso y terror. Igual mismo en el rodaje, pues yo la verdad sentí muy bien el ambiente.
A lo mejor hubo ciertas estrés, por así decirlo, de compañeros, pero no pasó a mayores. En general sí fue un ambiente muy, pues muy relajado, porque pues éramos amigos antes que nada, ¿no? Ujú. Y creo que eso se mantuvo a pesar de, pues de que cada quien tenía su rol, evidentemente, pero pues antes estaba la amistad, ¿no? Digamos, y también sabiendo que era nuestro primer corto, pues hubo errores, obviamente, que pues igual sabíamos que no todos somos perfectos. Claro. Sí, bueno, igual por decirlo de la misma manera, nuestro objetivo desde el principio fue divertirnos con este cortometraje, ¿no? O sea, ya aprender de él y ahora sí que tomar todos los recursos que teníamos en el momento, aprovecharlos y de ahí lanzar el corto, o sea, por más complicaciones que hubo, ¿no? O sea, nuestro plan como tal era rodarlo en un solo día. Al final no se pudo, y pues nada, o sea, nos toca aprender de eso, ¿no? También, pues, el hecho de que, pues, ninguno de nosotros es actor, o sea, también, como bien dijiste, estamos en segundo semestre, entonces tampoco conocemos mucho del tema, es nuevo todo esto para nosotros, entonces sí es, como que una o al menos lo considero un buen comienzo, un buen primer paso para adentrarnos dentro de todo este mundo. Sí, pues al inicio sí fue un poco difícil de organizarnos, Ujú. pero pues como somos amigos y todo eso, al final pues nos tenemos mucha paciencia y no sé, pues solo agradecerle al profe Ricardo por este ejercicio, igual a ti, Emi, por todo el apoyo. Bueno, como parte de la experiencia, pues la verdad fue algo muy nuevo y vi algo que disfruté muchísimo, justo por lo mismo de que, ya lo mencioné varias veces, éramos amigos. De hecho, shout out to para Jade, que fue la actriz en el corto. No pudo estar acá, pero fue la actriz en el corto. Se quiso rifar toda esa parte, porque la verdad no contábamos con presupuesto para actores ni Ujú. nada. Entonces era, ¿cómo lo hacemos? Y tuve una amiga que la hace de modelo y todo, y Ujú. diseño, la llamamos, órale, la llamé, aceptó luego y quiso estar en el corto. Se la pasó bien, obviamente nos tardamos 2 días, abusamos de su tiempo un buen rato, porque fuimos como 12 horas de rodaje entre 2 días, pero nos la pasamos muy bien, a ella le gustó bastante, tanto como a nosotros también nos gustó mucho el resultado y todo el tiempo que pasamos juntos, porque pues es eso, ¿no? Es más todos entre amigos apoyarnos y entregar pues este cortometraje que la neta pues nos gustó bastante, nos dio mucho, hasta nos unió más, creo yo, hasta cierto No. punto. Entonces, la verdad, eso era eso. Pues creo que eso es muy interesante de su trabajo, ¿no? Cómo a partir de quiénes somos y de cómo pensamos y de lo que nos rodea y de lo que sentimos, creamos nuestras propias historias, ¿no? Me parece muy interesante el concepto de hacer cine entre amigos y me parece muy poderoso. Me parece muy poderoso porque a través de muchas manos es como logramos el cine, ¿no? El cine no es una persona, no es un individuo, son varias, ¿no? Y solo cuando estamos detrás de cámaras lo aprendemos y lo entendemos, ¿no? Porque no solo es la persona que está dirigiendo, o la persona que está actuando, o la persona que está haciendo la foto, el sonido, todos estos departamentos, ¿no? También es cuando le marcas a tus papás y les dices como, ay, ¿me puedes dar 500 pesos porque necesitamos catering, ¿no? O es cuando le marcamos a nuestros amigos y buscamos algunos props o vestuario o algo, ¿no? Y entonces este concepto me parecía bien interesante de su propio corto, ¿no? Que a partir de su experiencia como amigos, crean una historia de amigos, ¿no? Y justamente continuando con todo esto, pues me estoy muy contento con que su experiencia haya sido como tan buena realizando un corto, ¿no? Porque creo que el quehacer cinematográfico no se aprende únicamente con la teoría, ¿no? Lo curioso del quehacer cinematográfico es que se aprende haciendo, ¿no? Y a través de las cosas que vamos aprendiendo y haciendo y equivocándonos, es como vamos como construyendo
y vamos avanzando y progresando, ¿no? De pronto nos acercamos a otras cosas y eso está lindísimo de hacer cine entre amigos, sobre todo cuando son personas que quieres y personas que te cae bien, ¿no? Que te ríes si algo sale mal. Entonces eso está buenísimo, chicos. Pues bueno, a continuación vamos a ver su corto que se llama Para él. Para él. Entonces vamos a ver Para él, regresamos y muchas gracias por estar viendo este capítulo especial de él, de eso se trata. Nice. Mira, güey, no pasa nada que tengas miedo. Ya, güey, acéptalo, no hay pierde. Y te lo voy a... Mira, para que veas que no pasa nada, voy a grabar todo, ¿ok? Y te lo voy a mandar luego para que se te quite lo miedoso. Sí, tendremos cuidado, Diego. No te preocupes, ¿ok? Al rato te marco. Bye. Oye, Rena, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es que nunca había hecho esto. Y también lo que me dice mi mamá pues me deja pensando un poco. ¿Qué? ¿De que salga de aquí y nos perseguirá de por vida? Son mamados, güey, no te preocupes. Mira, hasta Jade está aquí grabando. Mira, güey, si no te sientes cómodo nos podemos ir, ¿sabes? No estás obligado a nada. No, está bien. Ya, pues ya estamos aquí, güey, pues... pues si no va a pasar nada, pues ya, no hay pedo. Ok, entonces solo empiezo a grabar, ¿va? ¿Hay alguien aquí con nosotros? No, güey, te digo que mi hermano desde hace mucho no vive aquí. Óyeme, pendejo. ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? No mames, les dije que me esperaran. Ah, míralo, otro truco de magia que nos quieras hacer, culero. Oye, Jade, Paro, ¿puedes prender las velas? Es que si no, no vemos qué dice. Voy. No mames, solo se asomó ahí. ¿Dónde? No mames, Jade. No, güey, no juegues con eso, acabamos de empezar. No estoy jugando, en serio, algo se movió, seguro lo vio de cámara. Oye, Rana, ¿estás bien? ¿Ya te desmayaste, culero? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó? No, nada. Solo fue el susto. Pero tengo que ir al baño. Puta madre. ¿Qué pasó? No se grabó nada. No hay nada. ¿Cómo que no se grabó nada? No se grabó nada. A ver. Oye, Renato, ¿estás bien? Renato, ya deja de estar jugando. Ya, ¿dónde vas? Voy por Renato, nos tenemos que ir ya. Oye, Renato, Oye, reacciona. Bueno, y ya regresamos de ver Para él. Es un corto que a mí me gusta mucho, pero aquí están sus realizadores, entonces, ¿qué tienen que decir después de ver su corto? No, pues, qué comezón, dirías.
No, pues yo diría que son experiencias que uno va generando a lo largo de esta carrera de cine y pues si la gente, pues si hay alguien viendo de cine o algo, pues gente más joven que nosotros, un año más joven, Ujú. pues que se anime mucho a hacer las cosas con amigos, con quien sea, porque pues así uno va agarrando experiencia para hacer las cosas. Sí, sí, pues de igual forma, o sea, retomando un poquito el comentario, es increíble todo esto, o sea, tal vez tuvimos como que nuestras complicaciones, habrán cosas que no nos hayan gustado, otras que sí, pero a final de cuentas lo disfrutamos bastante, entonces, nada, o sea, también si algo puedo recomendar es eso, que hay que intentar las cosas, ¿no? No, pues la verdad quedó muy chido. Ya, pues ya dijeron lo que ya pienso, que, pues, hay que hacer cine, ¿no? Y saludos. Bueno, pues lo mismo que César, seguir haciendo cine, seguir echándole ganas, y si es con amigos, pues está mejor. Bueno, como comentarios finales, la verdad, espero que les haya gustado en general. Es muy padre hacer cine y la verdad es esforzarse y demás en todo esto no es en vano, la verdad. Es muy padre hacer todo esto y pues es hacerlo ya porque el tiempo siempre pasa, entonces siempre es apresurarse a hacerlo y hacerlo porque te gusta en general. Y es por lo mismo de lo que estamos acá, porque en realidad nos gusta y queremos entregar algo al mundo y dejar una huella. Entonces, por eso estamos aquí, principalmente. Qué padre. Me hace mucha ilusión poder escucharlos a todos ustedes y me parece muy interesante esta conexión, ¿no? Porque literalmente mi primer corto, como más serio, acaba con esa frase, ¿no? Por hacer cine entre amigos. Y me parece muy interesante que esto cierre y sea cíclico, ¿no? Porque yo sí creo que solo desde ahí podemos aprender en un lugar como más chido y más cómodo. Chicos, muchas gracias por venir. Me parece muy interesante su historia y espero que sigan teniendo una gran carrera cinematográfica. Gracias, muchas gracias. Un nuevo corto llamado Iniquo. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, o sea, un poco con el marco de este programa y celebrando Mal de Ojo, la muestra de terror, estábamos teniendo entrevistas con los y las realizadoras. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarles cómo se dice el título de su corto. Se dice inicuo. ¿Qué significa? Significa que es algo injusto. Bueno, igual en la Biblia significa como alguien que va contra de Dios. ¡Órale! Sí. Y hablando como de este corto, con este título tan específico, un poco de dónde viene. O sea, ¿cuáles eran sus inquietudes con esta historia? ¿Qué fue lo que los llevó o las llevó a esto? Sí, bueno, empezamos a trabajar primero a buscar como una leyenda y justo pues entre todo nuestro equipo confirmamos que nos gustaría hacer como algo japonés, entonces estaba como esta leyenda de la chica muerta en los baños, que creo que también es muy, muy clásico en México, en muchas partes, entonces quedó perfecto. Y pues la historia se fue desarrollando porque nosotras tuvimos como, no un problema, pero sí algo que nos causó algo de movimiento, porque vimos a un chico entrar al baño de las mujeres una vez, justo aquí en la UAP, entonces eso nos sacó como algo raro, ¿sí? Claro. Entonces, la historia se fue desarrollando desde ahí, como este tema de que los hombres toman estos espacios de las mujeres y se sienten dueños a veces de esos espacios, y creo que desde siempre los hombres como que no tienen tanto respeto por las mujeres, por estos espacios, entonces queríamos demostrar eso en este corto. Y así nació como esta historia donde dos muchachas entraban al baño a jugar, a invocar a este personaje que se llama Fátima, que es la chica muerta. Entonces, en eso entra este hombre a los baños de las mujeres y es ahí cuando se desata todo, porque es justo cuando él entra que la fantasma se siente como con una invalidada. Entonces, cuando él entra suceden todas las cosas porque justo la fantasma no quieren que entren a su espacio, especialmente que un hombre entre al espacio de las mujeres. Claro. Sí. Y bueno, díganme un poco brevemente qué hizo cada uno en este cortometraje, qué tal les fue haciendo.
Bueno, yo dirigí. Yo hice el montaje. Fui asistente de dirección en su momento y el montaje después, todo. Y yo hice la producción. Yo fui productora. Bueno, nuestro demás equipo no está aquí, pero mi compañero Llenaro fue el de sonido. Mi compañera Cristina hizo el maquillaje y el vestuario. Que bueno, ahorita veremos, le quedó muy bien, le quedó muy padre. Mi compañera Saidel fue camarógrafa y mi compañero Lucio fue gaffer. Increíble. Sí. Me parecía como bien interesante desde el principio que me acercaba con ustedes a su clase, tener esta oportunidad de encontrarnos con las nuevas voces, ¿no? Creo que es importante tener un acercamiento a la realización lo más pronto posible, porque lo platicaba con sus compañeros, que el quehacer cinematográfico se aprende haciendo y se complementa con la teoría, ¿no? Podemos tener 1000 clases de teoría, pero hasta que ya llegamos al set, hasta que ya llegamos al prevenido se va a grabar, es donde estamos aprendiendo y estamos como construyendo esto. Sí. Ustedes, como teniendo estos primeros acercamientos hacia el cine que platicábamos, ¿cómo se sintieron? ¿Cuál fue esta vibe? Quizá, yo creo que cada historia tiene su propio espíritu. Sí. No sé si a ustedes les motivó más, hay una razón como entre ustedes, entre su grupo, entre alguna inquietud, no sé, ¿qué dirían que fue lo que los movió? Pues es que de por sí, justo por esos días les había comentado yo a mi grupito que quería hacer un corto entre nosotros y justo por esas temporadas mi compañera me dijo que podíamos hacer pues un corto de terror y meterlo en un festival. Entonces justo como que cayó todo en conjunto y nos quedó súper bien. Entonces ya teníamos esta motivación, ya teníamos las ganas y aparte, bueno, para alguno de nosotros no es la primera vez que estamos en grabación, entonces... Bueno, para mí mi motivación es que ya de las cosas que había aprendido en otras grabaciones, quería perfeccionarlas. Entonces eso fue una gran motivación para este corto. Bueno, en mi caso creo que justo como dice mi compañera Amy, ya teníamos como la idea de hacer un corto de terror. La pudimos aterrizar mejor, obviamente, en este como contexto. Y a mí lo que me interesaba era que... normalmente cuando yo grababa pues hacía cosas como muy específicas. Uh-huh. Es la segunda vez que yo soy producción. Entonces la primera vez pues sí, cometí mis errores, obviamente. Tuve cosas que a lo mejor no estuvieron tan bien. Pero esta vez creo que lo hice mejor, con más tiempo, ya sabía mejor cómo organizar las cosas, cómo hacerlas, dónde conseguir, dónde ir. Entonces mi motivación era justo como poder hacerlo mejor. Sobre todo porque fue algo que me gustó hacer y creo que algo que comentabas, ¿no? Que no aprendes hasta que lo estás haciendo. Creo que también no descubres lo que te gusta realmente hasta que lo estás haciendo. O sea, puedes en teoría decir que te gusta foto, pero en realidad tal vez cuando lo haces no te agrada tanto, ¿no? Entonces creo que también justo como explorar diferentes puestos o lugares en los que puedes entrar dentro de cine es importante y pues en mi caso fue esta parte, ¿no? Que yo no había hecho producción solo una vez, entonces dije, ok, lo quiero volver a hacer. Yo había intentado hacer como montaje antes, pero como muy leve, o sea, casi nada. Entonces quería probar algo nuevo, algo diferente. Y también, por ejemplo, con el diseño sonoro y así, que nos ayudó nuestro compañero Chuma de otro semestre, que me dio una clase así como de 1 hora para poder hacerlo. Y lo hice prácticamente yo solita, todo el montaje, el diseño sonoro y así. Y fue literalmente la primera vez que lo hacía. Entonces me estaba volviendo loca, pero descubrí que sí, aunque me estaba volviendo loca y me quejaba todo el tiempo, sí es algo que disfruto. Vaya, sí me gusta mucho. Entonces, como que sí. Yo pienso que eso es importante acerca del hacer, ¿no? Como tú lo dices, creo que uno no sabe lo que le gusta hasta que lo hace, ¿no? Porque yo, por ejemplo, para mí siempre fue muy claro que quería hacer foto. Y, por ejemplo, a mí lo que sucede es que la dirección me parece, nunca me fue como tan atractiva, pero la dirección es algo que me resulta bien, o sea, me resulta como muy natural. Me gusta este concepto de construir algo, de generar un concepto como el que ustedes están desarrollando, ¿no? A mí me parece interesantísimo que su historia se presenta desde el título, ¿no? Que es un término que simboliza la historia, ¿no? Y eso me parece como bien interesante de la dirección, pero como dicen, creo que solo se aprende haciendo, ¿no? Y a mí me parece muy chido y me pone muy contento que a través como de esta iniciativa con la muestra estén como empezando a explorar esto. Ahora,
vamos a hablar de lo bueno. ¿Cómo les fue haciendo su corto? Pues sí tuvimos bastantes problemas, especialmente porque ocupábamos como mucho más cosas de las que estábamos acostumbradas. Por ejemplo, estamos acostumbradas como a grabar, no sé, en la escuela o algo así, pero ahora grabamos en otra escuela. Aparte necesitamos el vestuario, también tuvimos que conseguir actores que nunca habíamos conocido, los conocimos ese mismo día, pero lo que me pareció muy interesante es que justo como éramos, la mayoría era mi grupito con el que me junto todos los días, conocíamos el nivel de responsabilidad que todos tenemos, entonces confiamos el uno con el otro y los pudimos resolver muy rápido, entonces creo que eso fue lo que más me gustó porque aprendí que te debes de juntar con las personas indicadas para poder confiar en que todos van a hacer un buen trabajo. Y creo que eso causó que no me estresara tanto, sino que yo decía, ok, se va a resolver de una forma. Entonces, yo confiaba demasiado, confiaba en el proceso, literal. Entonces, pues así pasó y ya cuando estuvimos grabando, sí fue como muy rápido, especialmente por los horarios, como era una escuela... ¿Cómo se llama? ¿Zapata? Es la Zapata. Sí, sí, igual de la UAP. Es una preparatoria. Igual teníamos como el tiempo contado y teníamos que comer. Entonces es como ese tipo de cosas que nos preocupaban, pero al final tuvimos un muy buen tiempo porque nos la pasamos bien con los actores, estábamos platicando. En general nos la pasamos muy bien. Pues creo que justamente, como retomando el punto de juntarte como con personas responsables, que sepas que lo van a hacer, ¿no? A veces puede ser tu amigo, pero precisamente porque es tu amigo lo conoces. Sabes que sí va a ser y que no. Entonces, el hecho de que supiéramos que se iba a lograr y que iba a estar ahí, creo que también dependió mucho de la manera en la que manejamos el tiempo. Tuvimos una situación en la entrada que pues, nos quitó tiempo que ya estaba marcado en nuestro plan de rodaje. Entonces, eso fue como táchale, vuelven a poner, hay que ahorrar tiempo en esta toma o así, pero creo que son cosas que están fuera de ti, pero tienes que aprender a resolver en set. O sea, vaya, no contábamos con esa complicación al entrar, no contábamos con ese tiempo perdido, porque pues la idea era otra, ¿no? Pero al final de cuentas creo que también influye mucho el hecho de que si lo tienes planeado puedes solo tachar en lugar de decir ya perdí no sé cuánto tiempo. Claro. Más o menos tienes la idea de cuánto tiempo Claro. perdiste y cómo se va resolviendo, ¿no? Entonces creo que nos salió bien porque supimos cómo decir, bueno, no se pudo, siguiente, porque también creo que influye mucho Amy, el hecho de que no estaba tan estresada o que veía que ya se estaba yendo el tiempo o así, decía, bueno, pero ¿qué se puede hacer, no? Hay gente que no lo sabe manejar muy bien, pero en el caso de Amy, pues siempre estaba como de, no nos vamos a volver locos aquí, mejor ¿qué podemos hacer con esta complicación? Y creo que eso es algo que también funcionó bastante ahí. Me parece como muy interesante que hayan tenido este acercamiento de resolver. Creo que estos primeros rodajes son a veces muy conflictivos, ¿no? Sí. Entonces, ya con estos problemas dichos, entonces, pues vamos a pasar a Inicuo y vamos a ver su corto y ahorita volvemos como para regresar a decir otras cosas. Fátima, Fátima, Fátima. ¿Ven algo? O Fátima se está escondiendo. No seas tan estético, si no, Fátima te va a llevar a ti. ¿Con qué fuerza me va a llevar? Pues a ver, invócala tú. ¡Iu! Es el baño de mujeres. ¿Dónde será? No. Eran 3 veces un hombre, ¿verdad? Fátima. 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 ¿Hay alguien ahí? De verdad, sí. Eres una mentirosa. No hay nada. Les juro que había alguien ahí. ¿Pero qué? ¿Qué era? Era una cara muy pálida. Me estaba viendo fijamente. Choca la gente mentirosa.
¡Ey! ¡Déjame salir! ¡Ábreme! 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 ¿Dónde está? ¿Se escondió? Pues bueno, ya regresamos de ver Iniquo y me pone muy contento ver el corto. Me acuerdo que cuando fue la muestra, tenía como muchas reacciones del público en general. Y pues díganme, ¿qué les parece ver ahora su corto? Pues me parece muy satisfactorio porque sí nos esforzamos demasiado. Entonces, igual le quiero agradecer a todo mi equipo, todos los que estuvieron involucrados, especialmente a los actores porque hicieron un muy buen trabajo. Y me da mucho gusto hacer este tipo de trabajos. Pues igual creo que me la pasé muy bien a pesar de todo el estrés que había, de todas las cosas que se complicaron. Creo que fue una experiencia muy buena y que al final de cuentas suma como a nuestra formación como cineastas. Sí, igual creo que, bueno, el montaje hubo un montón de problemas, por un montón de cosas que pasaron, pero al final todo se resolvió y cada vez que lo veo me da mucha alegría, como que me da mucho orgullo de lo que logramos hacer. Estoy muy feliz. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Amy y me despido. Yo soy Gwen y también me despido. Yo soy Abby, adiós. Tenemos aquí a mi compañero Max presentándonos el corto Virgen Madre, ¿no? Así es. ¿Cómo estás, Max? Bien, ¿Cómo te encuentras gracias. hoy? Justamente hoy Max nos acompaña solito, entonces va a ser como una plática entre amigos. Ok. Y pues bueno, o sea, lo que me parecía como muy especial de este programa es escuchar sus nuevas voces, ¿no? ¿Qué tienen ustedes como nuevos realizadores, realizadoras para contarnos? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿De dónde vienen? Y pues bueno, ¿qué nos puedes platicar un poquito acerca de su corto? Bueno, del corto, pues lo hice con mis amigas y compañeros de trabajo, bueno, de clase. Entonces, la verdad creo que fue una experiencia muy... yo creo que más que nada salir de tu zona de confort es la forma en la que la podría sintetizar, porque creo que el cine es una tarea bastante complicada, porque creo que es mucha preparación teórica, porque creo que el cine no solo es nada más como una secuencia de imágenes, o sea, la secuencia de imágenes tiene que tener un porqué. Y creo que muchas veces, a veces como estudiantes te puede parecer un poco como que difícil el hecho de recibir mucha información, pero al mismo tiempo siento que es necesario, porque al momento de estar ya en la práctica, sí se aplicamos mucho de los conocimientos teóricos que nos enseña en clase. Sí, me parece interesante lo que dices, ¿no? Porque creo que esto se está como repitiendo en la mayoría de las entrevistas, ¿no? Pero creo que la teoría es algo que nos prepara, consciente o inconscientemente. Sabemos que plano A nos lleva a plano B y entonces tenemos una secuencia, ¿no? O una escena tiene que tener ciertas cosas para que nos cuente algo. Y me parecía bien interesante eso exactamente de su corto, ¿no? Cómo ustedes utilizan el lenguaje para contarnos algo más de lo que ya estamos viendo, ¿no? Nos da a entender cosas o nos da a percibir cosas que sentimos, pero que no estamos viendo, ¿no? Sí. Y pues bueno, cuéntanos un poquito de qué trata tu historia y como, ¿por qué trata de eso? ¿Cuál fue la inquietud ahí detrás de ello? Claro, pues
Yo fui el guionista del corto. Con mi compañera y amiga Isabela, pues estuvimos discutiendo bastantes ideas los dos. De hecho, también estuvimos discutiendo ideas en equipo. Estuvimos cambiando continuamente. La verdad, porque yo, al menos el área de guionismo me llama muchísimo la atención. Entonces, creo que más que nada los que creo que les llama la atención no están dentro de ese rubro. Creo que es muy fácil que nos broten demasiadas ideas y que todas las ideas nos convenzcan. Y creo que algo importante que he aprendido durante varias personas que nos guiaron durante el proceso es que es importante que esas ideas sobren a que falten. Porque creo que es muy importante que al menos como que guionistas se les persuada a que las ideas que tienen, por más que aunque varios puedan considerarlas como cringe o como demasiado extravagantes, se les tiene que dar esa oportunidad de poder explorarlas. Y bueno, más que nada, el corto de forma general trata sobre una chica que su madre ha fallecido recientemente y ella hace una oración para invocar a una virgen. Esta virgen quiere que como que canalice el espíritu de su madre muerta, pero justamente creo que el imaginario colectivo de las películas de terror es que el imaginario católico muchas veces se hace de forma retorcida. Entonces, estos santos no son como tal los santos que se veneran en las iglesias, sino como que demonios tomando esas formas para poder extraer energía y quedarse con eso para su maleficio. Entonces, una virgen sagrada se aparece en su casa. Entonces, a grandes rasgos, esa es la trama de nuestro corto. Justamente creo que es muy importante lo que dices, ¿no? No tenerle miedo a contar esas historias que de pronto nos dan cringe o nos dan comezón o son como un poco incómodas, ¿no? O no contamos por el miedo al que dirán o si nuestros iguales, compañeros realizadores, realizadoras, nos van a juzgar, ¿no? Porque creo que el primero que se juzga es uno mismo. Y me parecía muy importante también remarcar y recalcar con esto, es que no hay que tenerle miedo al error, no hay que tenerle miedo a fallar, porque creo que específicamente haciendo cine es donde más se aprende, equivocándote, que las cosas te salgan mal y que te incomoden y de pronto te construyen a ti como realizador. Quizá esa historia ya no, pero a tu siguiente historia ya sabes qué hacer distinto, ¿no? Sí. Y esa era un poco la inquietud cuando me acerqué con ustedes, que tuvieran estos primeros acercamientos, ¿no? Y a través de ello equivocarse, ¿no? Sí. Creo que espero que hayan tenido un rodaje bastante libre y como bastante nutritivo para aprender. ¿Cómo les fue en el rodaje? ¿Qué tal fue grabarlo? Pues siento que rodar es toda una experiencia, porque creo que al menos creo que son de cierta forma, podría decir que un rodaje son parte de las experiencias de vida que debes vivir por tu cuenta. A pesar de que mucha gente te diga cómo es o cómo se debe hacer, si no lo vives en carne propia no vas a saber qué hacer. Entonces yo creo que mucho al momento de estar en rodaje, creo que va a variar mucho conforme al lugar en donde se esté haciendo. Yo creo que un rodaje es totalmente distinto en una escuela, en un set de rodaje o en una casa. En nuestro caso, pues rodamos en una casa y pues fue muy complicado porque como es un espacio donde hay mucha gente donde está viviendo, luego se llega a filtrar el ruido o luego por las personas que están en la misma casa. Entonces creo que yo diría que igual parte de la experiencia del rodaje es tomártelo con calma, porque creo que el cine te enseña de forma directa e indirecta lo que es tener paciencia. Y creo que si uno no tiene paciencia, creo que difícilmente se va a poder adaptar al ritmo de la industria del cine. Sí, creo que de pronto el cine es algo que se tiene que cocinar con mucha paciencia, con mucha calma, ¿no? Sí. Pareciera que esos 20 minutos, esos 4, 5, 3, 10, lo que sea que dure un cortometraje, pueden ser breves y un poco efímeros cuando estamos viendo una historia, pero no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? Que un corto, una peli puede durar años en un cajón para llegar a hacerse. Sí. Y creo que es importante tener paciencia en todos estos procesos, ¿no? Desde el set, desde la planeación, desde la escritura, es importante empezar a nutrirnos de estas habilidades que se requieren para hacer cine, ¿no? Y acerca de su propia experiencia con la muestra, ¿qué sentiste tú al ver tu corto con más personas, al verlo en una sala de cine? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues creo que es una experiencia muy divertida. Porque creo que yo, al menos personalmente, creo que es muy distinto a verlo como espectador, que no estás como que tanto con la noción de qué hubo detrás, qué cosas sucedieron. Pero cuando lo ves en pantalla, creo que realmente dentro de ti como que lo disfrutas y en cierta forma como que tú, en esa analepsis de tus recuerdos, como que te da risa, no en un sentido de que haya quedado mal, sino te da risa por haber disfrutado ese proceso. Y creo que mucho de lo que yo recuerdo, parte de al ver el corto, creo que al menos tengo buenos recuerdos de ese rodaje. Y creo que al menos lo importante al ver tu corto ahí es que creo que no es darse por vencido a la hora de hacer cine. Creo que esa es creo que de las experiencias más gratificantes que puede haber. Creo que al menos el cine igual enseña la resiliencia. Qué lindo. Me parece bien lindo que digas eso, ¿no? Que el cine es eso, no aprenderse a no rendirse, porque el cine es muy difícil, ¿no? Y de pronto nos encontramos con escenarios que cuando estábamos escribiendo en guión no pensamos y decimos, ¿cómo vamos a conseguir eso? Sí. ¿No? O sea, que uno como guionista no piensa y dice, ¿cómo voy a conseguir una casa? ¿O cómo voy a conseguir una calle? ¿O cómo voy a conseguir tal cosa? ¿No? Y de pronto es importante tener en cuenta que quizá no es el momento para esa historia, quizá en este momento en nuestra cercanía podemos contar otra, pero lo importante que me resulta a mí, lo más interesante, es hacer cine con lo que tenemos y con lo que podemos en este instante. Porque así es como no se dejan morir las historias, como las historias mismas sobreviven y se siguen estando presentes, ¿no? Y me pareció muy interesante también con su propia historia, porque recuerdo haber estado como en estas conversaciones con ustedes acerca de su historia, de su guión, un poco como aprendiendo, ¿no? Porque eso también es importantísimo, ¿no? Empezar a hacer una red, hacer una comunidad en donde todos nos podamos sostener y donde podamos entender que las historias necesitan de muchas personas para hacerse, ¿no? Que quizás ya de mí no mucho como realizador, ¿no? Quizá de mí más un poco creo que no solo de mí, sino de ti. Y tú puedes ser recíproco, ¿no? Que Sí. tú me digas como, oye, no, tu historia se siente así, ¿no? Estaría más interesante que la llevaras por aquí. Porque creo que justamente el cine se completa cuando se lo entregamos a otro y deja de ser nuestro. Y hablando un poco de eso, pues vamos a irnos con tu corto, que se llama Virgen Madre. Virgen Madre. Virgen Madre. Entonces, no se despeguen, vamos a ver Virgen Madre y después regresamos. Otra vez no hay luz. Todo se ha puesto muy difícil desde que te fuiste. La casa tan vacía. La verdad es que no sé hacer nada sin ti. Y esto quiere prender, mamá. Te extraño mucho. Virgencita, tráelo un momento. Solo un instante. Madre de luz, no me dejes en la oscuridad. Dame fuerzas para seguir sin ella. Y si puedes, déjame sentirla cerca, cachito. Por favor. Amén.
Pues bueno, ya regresamos de ver Virgen Madre, seguimos aquí con Max. Y pues bueno, después de ver tu corto, cuéntame Max, ¿qué aprendiste después de hacer esta historia? Pues bueno, yo con la retroalimentación y reflexión más grande que me quedo, al menos para mí y creo que para todos, siento que es muy importante en el cine crear lazos fuertes de comunidad y más que nada persuadirlos y construirlos. Porque creo que muchas veces se nos dice es que tienes que aprender tú a trabajar en equipo, pero creo que también es necesario enseñar a los estudiantes cómo hacer y cómo es que se debe actuar en equipo. Porque muchas veces creo que es muy fácil decir como que no, es que alguien no sabe trabajar en equipo o como que no tienes la disposición de abrirte, pero creo que muchas veces lo que sucede es que llega a haber como que no suficiente comunicación o no llega a haber la suficiente cercanía al momento de hacer cine y creo que también muchas veces llega a pasar que al menos está mucho esta idea de que los artistas tienen ego o que se les debe inculcar el ego, pero creo que es importante valorar tus ideas, pero tampoco no debes pisotear a los demás. Entonces creo que para mí, al menos como reflexión, me quedo que el cine es importante porque se realiza en conjunto. Entonces creo que es muy importante para mí tener una buena comunicación constante y más que nada disfrutar el proceso, porque eso es parte de la vida. Está bien padre como el cine nos enseña y nos deja cosas no solo para el set, sino también para la vida, ¿no? Porque al final todos estamos trabajando por la misma historia y no solamente en el cine es importante crear comunidad, sino en todos los espacios, ¿no? Sí. Muchas gracias, Max, por acompañarnos. Nos acompaña Paola con este programa especial sobre mal de ojo. Paola es directora de Si Ojos Tienen. Y cuéntanos, Paola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás? Bien, estoy feliz de este programa, la verdad me pone muy contento y también me pone muy contento platicar de tu corto. Creo que tienes un corto bastante interesante que ahí resuelve bastantes inquietudes y nos habla de distintas cosas directa o indirectamente. Entonces, yo tenía mucha curiosidad desde que vi tu corto, como un poco saber de dónde viene, o sea, cuál es la inquietud como detrás de esa historia. Creo que son dos. La más sencilla es que quería hacer algo con un monstruo muy grande. Me gusta mucho el terror y a mí me dan miedo las cosas grandes. Entonces tenía como ganas, ¿no?, de ver algo grande en la pantalla y de yo hacer algo grande y que me diera miedo incluso a mí. Y la segunda, pues creo que eso va un poco más como de la mano de la trama, que pues a mí me interesa mucho como contar historias desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Creo que desde que yo entré a la carrera es como mi meta más grande de contar historias por y para las mujeres y creo que pues esa es como la trama central, ¿no? Creo que un poco incluso va como el apoyo entre mujeres. Entonces sí, yo creo que eso fue como mis ideas principales para lograr el corto. Es que me parece bastante interesante. Creo que es importante entender que el cine es como un campo de cultivo para cualquier tipo de denuncia, ¿no? O sea Claro. y también me parece interesante cómo el terror tiene un subtexto. Siempre tiene un subtexto detrás, ¿no? O sea, cómo lo que representamos, aquello que nos da miedo, puede convertirse en una denuncia o puede convertirse en un mensaje aún más poderoso, ¿no? Y eso es lo que me parece muy interesante de tu corto. Entonces, para el público que no lo ha visto, cuéntales, sin spoilers, un poco como qué denuncia. O sea, ¿qué es lo que tú quieres decir con eso? Creo que es pues justo como una fantasía, ¿no? Como precisamente para denunciar pues lo que vivimos las mujeres día a día. Después del estreno en Mal Sueño, muchísimas chicas me escribieron por Instagram de Cinema y de acá, como para decirme que el ver el corto sí les había generado como bastantes sentimientos, ¿no? Que las había hecho sentir muchas cosas. Y eso me sorprendió, pero creo que al mismo tiempo pues es como
Claro, obvio, ¿no? Porque pues en realidad yo no conozco a ninguna mujer que no haya sufrido una situación de acoso o de sentirse insegura en la calle, mucho más de noche, ¿no? Bueno, Claro. tal vez en la noche todos nos sentimos inseguros, pero pues obviamente como mujer estás todavía mucho más vulnerable. Entonces, pues sí, creo que es un poco una denuncia al mismo tiempo que una fantasía, porque creo que estaría padrísimo, ¿no? Que todas estuviéramos protegidas, tal vez incluso de una manera mágica, como lo es en el corto, pero pues sí, como que creo que esa es la parte triste, ¿no? Bueno, es solo algo que yo me imaginé y que puse en un corto, pero pues al final del día la realidad allá afuera es otra. Todas nos seguimos sintiendo inseguras al caminar en la calle. Entonces creo que por ahí va la denuncia, ¿no? Estaría padrísimo que esto fuera real, pero no pasa. Claro, es que yo cuando lo vi, justo lo vi en el Mal Sueño, ¿no? Y ahí sucede algo como bastante interesante, que es como un encuentro de la comunidad cinematográfica en Puebla, ¿no? Claro. Que de estas nuevas voces y de estas personas en formación. Y la verdad es que yo recuerdo que, a diferencia de algunos otros cortos, me hacía sentir, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de un maestro de la carrera que te decía, hay cosas que no tienes que entender, que quizá está padre analizar el subtexto, pero ¿qué pasa con las cosas que nos hacen sentir? Claro. Entonces, algo bien padre de tu corto es que te hace sentir lo que te haga sentir, te hace sentir incomodidad, te hace sentir una sensación ahí extraña, y es algo que me gusta mucho de tu corto, ¿no? Porque creo que por eso el corto y el mensaje que transmite se vuelve aún más poderoso, ¿no? Porque no se queda solo en lo que ya sabemos y un poco en lo que estamos permeados todos los días, ¿no? Esta queja que el cine nacional tiene que estar siempre recordándonos aquello que no queremos ver, sino que creo que en esta ocasión lo haces de una forma distinta, ¿no? Y se entiende perfecto y a mí me gusta mucho. Creo que también que me parece muy interesante el monstruo. ¿De dónde viene el monstruo? Cuéntanos un poco cómo lo construiste. Viene, me da pena, pero viene de una imagen de ella que me salió en TikTok, justo como un monstruo muy alto, muy grande, y de lado está una chica y le está como ofreciendo un globo. Y, pues de ahí la vi, solo que ese era como mucho más huesudo y así. Obviamente por cuestiones de presupuesto, de tiempo, tal vez no fue tan detallado como a mí me hubiera gustado que fuera, pero, como que esa era la idea principal. De hecho, al principio iba a ser como un monstruo masculino, pero justo la única persona que conseguimos que supiera andar en zancos fue una chica también de acá de WAP, Sam Campos. Entonces ahí también se hizo como la modificación de que, ok, va a ser un monstruo femenino. Y creo que pues incluso salió mucho mejor para la historia, ¿no? Entonces, sí, y pues fue como un mes más o menos en el que lo estuve trabajando. Okay. El vestuario, las pruebas de maquillaje y todo eso, los prostéticos. Sí, la verdad es que pues, estuve muy involucrada en hacer el monstruo. Fue lo que más hice en el corto. Sí, claro. Y está bien interesante, justo platicando con los otros realizadores y realizadoras, era como el cine se surge a partir de muchas casualidades y a partir de algunas cosas en las que nos equivocamos y no sabemos cómo resolver, ¿no? Creo que justamente en esta etapa de formación es bien importante aprender haciendo. Y a mí me da mucha risa que de pronto como realizadores decimos como, no, pues es que no teníamos lo que necesitábamos, pero eso justo le da un valor narrativo a las historias que estamos contando, ¿no? Y eso es lo que me parece como bien interesante de tu historia, ¿no? Que incluso con esta cosa que dices que no conseguiste cast, que es bien común conseguir el cast un día antes, 2 días, una semana antes, sí. Pues tu monstruo fue femenino, ¿no? Y también esto, al final todo en el cine y todo en el cuadro narra, y esto vuelve, creo yo, el mensaje aún más poderoso, ¿no? Sí, completamente, o sea, sí, y ni siquiera fue algo como de lo que yo fuera consciente en el momento, sino ya, igual creo que hasta el día del estreno dije, claro, es como, como el círculo cerrándose de... pues sí, una chica que interpreta al monstruo y también una chica que es la protagonista.
y que también hacía como todavía más referencia a la película que yo tenía, que era La Cumbre Escarlata. Ok. Y justo, me hizo mucho sentido como de que, ok, en La Cumbre Escarlata los monstruos también son buenos y también son femeninos, ¿no? Y eso pues para nada lo tenía planeado. Simplemente justo fue una coincidencia que creo que le ayudó muchísimo al corto. Y para ti, qué tal fue dirigir esto? O sea, ¿qué tal fue tener un llamado nocturno? ¿Cuántos días de rodaje se echaron? Fueron 2 días, los 2 nocturnos. El primero estuvo levesón, cortito, fueron como 4 horas. El segundo, que ya fue donde se grabó casi todo, fueron casi 6. Me gustó, o sea, yo me la pasé increíble. El único problema que tuvimos fue el de seguridad, Claro. porque habíamos pedido patrullas al gobierno. Habíamos pedido como nuestro permiso para cerrar la calle y que aparte nos llevaban patrullas. Okay. Y como 1 hora antes le escriben a Enrique, al productor, no vamos a llegar. Así, no le dieron explicaciones, no nada. Y pues, yo ya tenía toda la gente en mi casa esperando para ir a la ocasión. Y a esa hora nos tuvimos que poner a resolver y a encontrar a alguien, porque pues justo íbamos a estar grabando en madrugada. La verdad es que la zona no es muy bonita. Estuvimos grabando como por Xonaca, en la iglesia de la Candelaria, junto a la iglesia de la Candelaria. Entonces, pues sí, es una zona 2-3 peligrosa. Y pues obviamente tampoco iba a arriesgar al crew, el equipo, todo, para grabarlo, ¿no? Claro. Entonces me tuve que esperar hasta que se consiguió seguridad para poder ir y empezar a grabar. Eso obviamente nos atrasó bastante. Terminamos a las 4 de la mañana. Pero la verdad es que yo me la pasé muy, 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 muy bien. Tenía 2 años que no dirigía nada. Antes de dirigir y sí estaba un poco nerviosa como de hoy, y si no, ya no me sale. Pero no, la verdad es que creo que todos nos la pasamos bien. Para mí es muy importante como tener un buen ambiente en el rodaje y que todos estén padre y se la pasen bien, ¿no? Más allá de si el resultado es bueno o malo, para mí es muy, muy, muy importante que la gente con la que estoy trabajando tenga pues una experiencia padre, ¿no? Porque se supone que a todos nos gusta esto, entonces pues que se la pasen bien, ¿no? Claro. Y creo que sí, al final se logró. Quiero creer que todos los del crew terminaron contentos con el resultado y también con el rodaje nos la pasamos bien. Estuvo pesado, pero bien. Claro, creo que regresar al set dirigiendo siempre es como bien difícil, ¿no? Porque de pronto cuando uno dirige se enfrenta a esto de tener a mucha gente a su propio cargo y el tener que saber cómo controlar estas energías, que todo depende de ti, que todo depende del cómo vienes tú, ¿no? Porque a través de ti se está contando la historia, ¿no? Y todos están esperando a tu voz decir como, bueno, ¿es rojo o es azul, no? Y entonces eso, pues creo que siempre nos va a pasar. La verdad creo que en cuanto a tu gran regreso, fue increíble. Entonces, no sé qué te parece, si vamos a ver el corto y regresamos. Sí, qué emoción. Ya hay que verlo.
ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren. No permitas que me sorprendan por la espalda. No permitas que mi muerte sea violenta. No permitas que mi sangre se derrame. Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren. No permitas que me sorprendan por la espalda. No permitas que mi muerte sea violenta. No permitas que mi sangre se derrame. Y pues bueno, amigos, ya regresamos de ver si ojos tienen. Y cuéntanos, Paula, después de todo esto que has vivido con tu corto, desde hacerlo hasta verlo ya en otros lugares con la reacción de distintos públicos, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que te deja esta historia? Pues estoy muy feliz, obviamente. La verdad es que yo no tenía idea, nunca me lo imaginé. Para mí el mayor gané ya era haber sido seleccionada en el festival y todo eso, pero la verdad es que sí han estado pasando cosas con el corto y me pone muy feliz. Pero pues yo creo que lo más importante para mí sí sería como decirle a la gente que volteen a otros lados a buscar historias, ¿no? Creo que, bueno, puedo hablar por las mujeres porque es un lugar al que pertenezco, pero creo que tenemos cosas muy interesantes que contar y que en algunos lados, por desgracia, todavía somos ignoradas, ¿no? No tenemos tanta importancia. Entonces, pues sí, me gustaría como dejar eso de que las mujeres también tenemos cosas muy importantes que contar. Qué chido, qué chido. Creo que es importante que estas nuevas voces que vienen de distintos sitios sigan estando presentes, ¿no? Que sigan alzando la voz y yo honro mucho tu decisión como directora de contar algo que seguramente te duele, que seguramente te preocupa y que seguramente te inquieta, porque de ahí vienen las buenas historias, ¿no? Creo que como humanos tenemos esta virtud de sentarnos a la mesa y decir como, bueno, ¿qué pasó? Y contarnos historias, ¿no? Porque queremos saber del otro y queremos saber lo que está sucediendo, ¿no? Pues enhorabuena, amiga. Muchas felicidades gracias por tu corto. Ahorita estamos con Héctor, con su corto Sin Pecado Concebida. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. Cuéntanos un poco sobre tu corto. ¿Qué tal? ¿De qué trata? La técnica. Es un cortometraje de técnica stop motion, clay motion, ambientado en lo que sería el subgénero del horror religioso poblano mexicano. Este cortometraje se creó gracias a la necesidad de contar una historia, pero desde la religiosidad poblana
por así decirlo, y también pues abordar más de este subgénero del cine que ha estado como oculto dentro de lo que sería el terror y el horror mismo, y también pues darle más visibilidad a este tipo de proyectos y estos temas en específicos. Claro, algo que me parece muy interesante de tu historia es que capta de una forma muy precisa cosas culturales de Puebla, ¿no? O sea, estamos rodeados de iglesias, de religión, de muchas cosas, ¿no? ¿De dónde viene esta inquietud, más allá de lo que nos acabas de decir, de explorar la religiosidad, de adentrarnos a una iglesia o de adentrarnos a esta historia? Pues personalmente a mí me gusta mucho como la historia dentro de la ciudad de Puebla, y pues son pocos los proyectos que abordan como esta historia, ¿no? Y específicamente dentro de esta ciudad. Así que la idea era crear un cortometraje de horror, pero que tuviera todos estos elementos, y pues como Puebla siempre se ha conocido por su religiosidad, sus características arquitectónicas, ¿no? Y toda su historia está rodeada de iglesias, etcétera, etcétera, de momentos así, pues lo mejor que era pues para utilizarse, ¿no? Dentro de este cortometraje era el subgénero del horror religioso, que es un subgénero que más allá de representar lo monstruoso o lo horripilante dentro de lo que corresponde a lo oculto, lo macabro, lo terrorífico, se centra más en mostrar estos elementos, pero desde una perspectiva más religiosa. Y en este caso, pues este cortometraje en especial, pues se trató de representar estos elementos dentro de la historia misma, pero no solamente la historia, sino también las características arquitectónicas y pues ahora sí que artísticas dentro de la ciudad. Este cortometraje no se desarrolla dentro de la ciudad en sí, sino más bien a sus alrededores, es más como una historia rural, pero dentro de Puebla. Y pues gracias a compañeros de la facultad, de la misma facultad, ¿no? De Artes Plásticas y Audiovisuales, pero de la carrera de Arte Digital, pues se llegó a una especie de, ¿cómo se diría? Como de match, como de trabajo en equipo, en donde en conjunto desarrollamos esta historia, pero ambientada desde el stop motion y también desde la animación propia. Claro. Y cuéntanos un poco, ¿cómo fue el proceso de animar algo, no? No sé si tú con anterioridad de este trabajo ya habías realizado alguna animación, ya habías hecho stop motion. Cuéntanos un poco cómo fue, cuántas personas fueron, cuánto tiempo se tardaron. Pues personalmente yo desde que estoy en la carrera de cine, ya ahorita ya acabo de salir, pues he desarrollado diferentes proyectos, pero todos son de terror. No me he enfocado en otro género porque yo me quiero especializar como en ese aspecto, ¿no? Y más anterior, antes de entrar a la carrera, yo ya había como practicado, desarrollado pues la técnica del stop motion, ¿no? Tal vez mala, tal vez buena, pero pues al final experimenté un poquito. Y pues para este cortometraje en especial, pues traté de reunir tanto mi conocimiento en cine junto con el de mi crew, que es parte cine, pero también junto con el conocimiento de los de arte digital, que ellos pues más que nada es su campo, ¿no? Ahí ya no me meto tanto. Pero este match, este conjunto como de pues conocimientos diferentes, ¿no? De cine, de digital, de animación, pues dieron paso a que este proyecto pues se desarrollara. Me parece como muy interesante como justo en ARPA está sucediendo esta estructura quimerosa en donde el cine, las artes plásticas, el arte digital se están mezclando y estamos como teniendo resultados con narrativas en stop motion, ¿no? Porque siento que la escuela en sí ya está teniendo una cultura o una inquietud por contar estas historias, ¿no? Creo que el medio y el medio en el que a través contamos nuestras historias también es el mensaje, ¿no? Y también nos da un tono y también nos da un subtexto y también nos va como creando y nos va formando la narrativa, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue dirigir un stop motion a diferencia de un live action o de otra ficción, por ejemplo? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues dentro de mi experiencia dirigiendo y produciendo este pequeño cortito, ¿no? Es fácil y es difícil a la vez. Es fácil porque no estás como
lidiando con problemas que se pueden encontrar dentro de producciones con un crew muy grande y con actores profesionales, no profesionales, pues te enfrentas más como a la plasticidad misma, ¿no? A darle vida a objetos inanimados, pero también atribuyéndoles características, ¿no? Pues como si tuvieran vida. Entonces, en este aspecto fue difícil porque no solamente se animaron muñequitos, ¿no? Sino también se hicieron sets, se hicieron pequeños espacios escalados al tamaño de los personajes. Me preguntabas anteriormente y creo que eso se me pasó. ¿Cuántos éramos en el crew? Éramos 7, 6 si mal no me equivoco. Y más los actores de voz que dieron vida a estos personajes. Pero pues sí fue toda una odisea, ¿no? Se hizo este corto en 2 meses. Un mes fue todo de preproducción. El último mes fue de producción y postproducción. Y pues se hizo para El Mal Sueño, ¿no? Nuestra idea era tal vez quedar seleccionados, lo que pues se logró. Y a la vez pues dijimos, con que ganemos una mención honorífica, pues ya con eso. Y pues se ganó. Claro. Pero más que nada, pues este corto también pues nace, ¿no? Desde un arduo trabajo de organización, desde desveladas muy grandes, no solamente las desveladas, ¿no? Sino también el estar repitiendo y repitiendo tomas y pues creo que quedó bonito. Claro, es que a diferencia de pues la ficción a la que nos podríamos acostumbrar, es que el estar en un proyecto de stop motion requiere de mucha atención, de mucho tiempo, de mucho desgaste y de pronto te enfrentas a otros retos, ¿no? No cuentas con 30 personas a tu cargo, sino que te encuentras con 6 personas o 7 que ves todos los días, ¿no? Y que precisamente están trabajando en una cosa que podría ser tediosa, ¿no? Y sientes que ya llevas una eternidad haciendo el corto, pero en realidad podrías llevar 2 o 3 minutos, ¿no? Entonces, eso me parecía como muy maravilloso, ¿no? Creo que también al público en general le gusta mucho este tipo de narrativas, ¿no? Como que visualmente es muy atractivo, ¿no? Y creo que es un buen momento para que estas nuevas voces, tu voz también, empecemos a explorar estos nuevos medios que al parecer también son muy queridos por el público, ¿no? Creo que México tiene este arraigo hacia la animación en general y me pone muy contento que pues el cine en sí es hacer comunidad, ¿no? O sea, el cine no nace de una sola persona, ¿no? No nace de la persona que está dirigiendo, no nace de la persona que está produciendo, sino nace de muchas otras personas, ¿no? Y me pone muy contento que el cine también se preste para hacer estas otras conexiones hacia otras artes que no podríamos como imaginar, ¿no? Entonces, pues creo que está muy increíble. Recuerdo ver la reacción del público justo en El Mal Sueño. Y como en esta como ventana de distribución que es Mal de Ojo, que al público le gusta en general, ¿no? Que está bien interesante que la animación nos hace sentir como apapachados, pero también con tu corto se mezcla con el terror y nos hace sentir como otras cosas, ¿no? Creo que tu corto en sí tiene un encanto particular y es algo como muy lindo, ¿no? Entonces, sin más, ¿qué te parece si vamos a verlo? Y de ahí regresamos. Vamos. Entonces, pues no se despeguen, vamos al corto de Héctor y vamos a verlo. Sin pecado concebida, Padre. Dime tus pecados, hija mía. No he venido a confesarme, Padre. Vengo a entregarle algo que es suyo. Es mío. Pero lo perdí hace muchos años. Que el
¿Y a qué no me ayudaste? Te llamé, pero no quisiste ayudarme. Me dejaste ahogarme hasta la muerte. Ahora yo te confesaré a ti, madre. Ave María Purísima. Y pues bueno, amigos, eso fue Sin Pecado Concebida. Y cuéntanos, Héctor, con todo este recorrido que ha tenido tu corto, con todo este proceso que es hacer algo, crear y mostrárselo a alguien más, ¿qué te llevas? ¿Qué es lo que ha dejado en ti este proyecto? Pues lo mejor de trabajar este proyecto fue ahora sí que trabajar con más personas, ¿no? Y más personas fuera de nuestro campo habitual, que es el cine, sino también la animación. Y pues gracias a esas personas, ese crew, dentro de 2 carreras distintas, ¿no? Pues se hizo este proyecto. Y yo creo que en este año específicamente películas como Frankelda, entre otros proyectos, pues han elevado el nivel de animación en México, ¿no? Cosa que no se veía con anterioridad. Y pues yo creo que todos estos pequeños trabajos de animación, ya sean cortos, medios, largometrajes, pues ayudan también a hacer una nueva ola de animación en el país. Y pues yo le agradezco mucho a mi crew, le agradezco mucho a mis compañeras de arte digital, que fueron las encargadas de darle vida a estos puppets y también de hacer los escenarios por medio de animación 2D. Y pues sin su ayuda y sin la ayuda del crew pues de cine, ¿no? Se hizo este proyecto. Pues bueno, amigo, yo creo que solo me queda felicitarte de hacer esta unión, ¿no? Porque creo que en ocasiones, y creo que es muy normal, es muy difícil hacer estas conexiones, ¿no? Creo que cuando hacemos cine muchas veces nos quedamos solo en el cine y nos olvidamos que hay otras manos que podemos tomar y poder contar historias de una forma distinta. Y justamente creo que eso es lo que se ve en tu proyecto, ¿no? Que tomas lo mejor de muchas ramas y creas una historia, ¿no? Entonces, amigo, muchas felicidades y espero que tu corto llegue a muchos más públicos, a muchas más pantallas. Y, pues bueno, ¿qué te pareció Mal de Ojo? Mal de Ojo, ¿qué tal fue verlo como en esta pantalla, ¿no? Ya para cerrar. Pues me gusta que también se le dé difusión, ¿no? A trabajos de este tipo en BUAP, más allá de lo convencional como sería Mal Sueño, entre otros festivales. Y pues me gusta que también se le dé el apoyo, ¿no? A pequeños creadores, a pequeños directores, a productores y pues el apoyo de ustedes. Claro, creo que ya con eso podemos cerrar esta plática sobre tu corto y me gustaría darte las gracias por participar en Mal de Ojo. Y pues bueno, amigos, eso fue Sin Pecado Concebida, el cortometraje de Héctor. Y pues nada, no me queda nada más que agradecer a todos y todas las realizadoras por prestarnos nuestras historias y verlas aquí, ¿no? Creo que en este momento estamos enfrente del crecimiento latente de la industria cinematográfica en Puebla y justamente esa es la intención con Mal de Ojo, ¿no? Abrir una ventana para estas nuevas historias, para estas nuevas voces y que las escuchemos. Creo que es muy importante saber que estas nuevas historias vienen de inquietudes personales que quizá a todos nos han sucedido, a todos nos inquietan y a todos nos perturban a través del terror y el horror. Y pues no me queda nada más que agradecerles a ustedes por estar acompañándonos en este programa especial. Y pues bueno, no olviden de sintonizarnos y muchas gracias por vernos.